Vamos a iniciar entonces leyendo la introducción y vamos a ir así, ya sea en sus hojitas o ahí mismo en la pantalla. Dice la introducción: el presente estudio es un paréntesis de la secuencia iniciada del primer capítulo, el capítulo 1 de Efesios, en razón de exponer más detalladamente la doctrina de la redención, misma que en teología la encontramos en el tema o con el tema de la soteriología. Soteriología, en teología, se le llama a la doctrina de la salvación, es decir, soteriología viene del griego sotería, que quiere decir salvación. Sotería viene del término soso, y de logos, que significa estudio o tratado. De ahí viene el término soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Y dentro de esta doctrina de soteriología encontramos lo que pudiéramos llamar subdoctrinas, como ya les explicaba en su momento, como la subdoctrina de la adopción, la reconciliación, la regeneración, la santificación, la justificación, la expiación, etc. Entre las cuales se encuentra la doctrina, propiamente hablando, de la redención. Redención, dijimos que significa en sentido general la liberación mediante un pago realizado, ¿verdad? Así en términos generales. Para los cristianos o para los creyentes, esto tiene un significado muy especial, puesto que el pago de esa liberación fue la muerte del Señor mismo. Veamos qué nos enseñará la Escritura respecto a este tema tan motivador. Se dividió en dos partes el estudio de la redención. ¿Recuerdan? Ciertas palabras en el Antiguo Testamento y otras palabras en el Nuevo. Ahí le puse yo la doctrina en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya miramos, letra A, el término Gaal. Y ya miramos que el término Gaal significa redimir, de acuerdo a la ley oriental de parentesco, que también significa no solamente redimir, sino librar, comprar y rescatar, ¿verdad? Ok. Y voy a brincarme el inciso 3. El pariente redentor. ¿Cómo se le llamaba el pariente redentor? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamaban los judíos? ¿Mande? Bueno, Gaal es el término, la palabra, pero el Goel, ¿no? Que viene de Gaal. Goel era el pariente redentor, era el que redimía. Exactamente, el pariente redentor tenía la responsabilidad de, inciso 3, ahí la letra A. ¿Quién puede leer la letra A, por favor? Redimir la propiedad familiar que había cambiado de dueño. Exactamente, ya lo explicamos esto en su momento. La letra B dice que también otra responsabilidad que tenía el Goel o el pariente redentor era la de casarse con la viuda de su hermano, siempre y cuando no haya tenido hijos, la mujer, ¿verdad? Para levantar hijos en nombre del primer esposo, del esposo original, que ya había fallecido. Cuando no había un hermano disponible, es decir, un cuñado soltero, entonces la responsabilidad se extendía al pariente más cercano. Probablemente ya no era un cuñado, ahora iba a ser un primo. Okay, ese era el Goel, o el que viene de Gal. Y letra C, ¿quién lo puede leer? Exactamente, vengar, muchas gracias, la sangre del pariente que habían asesinado. Y eso ya lo miramos en su momento, ¿no? La letra B nos habla también del otro término, es el término pedut. Inciso 1 significa este término liberación, rescate o redención en sentido general, ¿verdad? Y esta palabra, lo brincamos al inciso 3, esta palabra sugiere más de la gracia, que estamos hablando del término pedut, ¿verdad? Más de la gracia que el término Gaal, porque simplemente el que redime, en el término pedut, no tiene ninguna obligación de hacerlo. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan que les daba una ilustración de esta acción de redimir, de gastar, para rescatar a una persona que no tenía ninguna obligación, ningún deber, esa persona que lo hizo? ¿Se acuerdan? Un ejemplo del... Exactamente, del buen samaritano, exactamente. Letra C, tenemos otro término en el Antiguo Testamento, y estos términos, ¿en qué idioma son? En hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Y letra C, encontramos el término kofer, porque tiene acento en la O, ¿verdad? Kofer. Y kofer significa precio,
rescate, pero también significa cohecho. ¿Ok? ¿Qué es el cohecho? Es el soborno, la mordida típica, hablando en términos llanos, ¿no? Porque está hablando de un precio, de una cantidad que se ofrece, ¿no? Significa precio, rescate, cohecho, es decir, se habla de un precio de una determinada redención, precio de redención, ¿verdad? E inciso 2 tiene que ver con la cantidad pagada para redimir una vida perdida, exactamente. Y posteriormente entramos, de estas tres términos, entramos a la doctrina en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos 5 términos. Y ya hemos mirado el primero hace un par de semanas atrás, que fue el término agorazo. Agorazo significa, inciso 1, ir al mercado. Eso significa ese término, ir a comprar al mercado. Es decir, comprar, pero comprar en el mercado. Es un término general. Agorazo, vamos a comprar al mercado. Así lo entendían los judíos. ¿A qué mercado? X mercado. Al mercado de esclavos, al mercado de insumos alimenticios, al mercado de cualquier tipo de abastos, ¿no? Es comprar en el mercado. Llegar, ir a un lugar y hacer compras allí. ¿Ok? Sentido general. Inciso 2. El Nuevo Testamento emplea el término agorazo 24 veces en el sentido común de comprar cualquier cosa. ¿Ok? Inciso 3. Este término agorazo incluye 3 ideas básicas en el Nuevo Testamento. La primera es que en la obra de redención, ya hablando en el sentido espiritual, inciso A, en su obra de redención, Cristo hizo el pago de la compra por toda la humanidad. Ya miramos estos versículos, por eso no los estamos leyendo, ¿verdad? Segunda de Pedro 2.1. Letra B, o inciso B. El precio mismo se declara claramente como la sangre de Cristo, exactamente. En Apocalipsis 5, 9 y 10 se nos habla de un cántico allá en el cielo, que eso será en el futuro, pero el apóstol Juan ya lo vio, ya lo percibió. Fue una visión que Dios le dio a Juan. Para Juan ya pasó eso, pero realmente eso está en el futuro. ¿Okay? Dice que le cantaban a Dios y adoraban a Dios, al Señor Jesucristo, y estaban declarando que Él había sido inmolado para redimir a la humanidad, a los creyentes, mediante la sangre del Señor Jesucristo. E inciso C, debido a que hemos sido comprados con ese precio, la sangre de Cristo, entonces, y solo entonces, debemos servirle a Él. Bueno, letra B, tenemos el término exagorazo. ¿Qué dijimos que quiere decir agorazo? Es comprar en el mercado. Agorazo, el término primero. Exagorazo, con el prefijo ex. ¿Exagorazo no es comprar y agorazo y? No, agorazo, la idea es comprar en el mercado. Ir a un mercado y comprar, hacer una transacción, una compra. Agorazo. Es ir, exactamente, ir y dentro de un lugar hacer una compra, por así decirlo. Y exagorazo es ir a ese lugar, comprar y sacar del lugar. Exactamente, comprar y sacar. ¿Ok? Es lo que dice allí, no, inciso 1. Exagorazo significa comprar del mercado. Agorazo es comprar en el mercado. Exagorazo es comprar del mercado. La idea de comprar exactamente, comprar del mercado es que fui al mercado y me lo traje. ¿No? Es una idea añadida a la primera palabra, agorazo, de sencillamente comprar en un mercado. Exactamente, es el ir, comprar, hacer una transacción mediante un pago y sacarlo, llevármelo. Exactamente. Inciso A, así como, es el inciso 2, ¿no? El compuesto ex, que quiere decir de y o fuera de, agrega la idea de comprar y sacar del mercado. Inciso A, así como en la muerte vicaria de Cristo, Él nos sacó de la maldición. Ok, ¿alguna palabra que no entiendan aquí? La palabra vicario, ¿qué quiere decir? Aquí está, ¿verdad? La muerte vicaria. ¿Qué quiere decir vicario o vicaria? ¿Ustedes han escuchado en
El Vaticano utiliza mucho el término, o el clero utiliza mucho el término vicario. Dicen que el Papa es el vicario de Cristo. Eso es una herejía. Okay. ¿Quién es el vicario? ¿Qué quiere decir vicario? Sustituto. El vicario es un sustituto, es el que está en lugar de Cristo. La muerte vicaria de Cristo está hablando que Él murió en lugar de nosotros. El Papa no es el vicario de Cristo. ¿Quién se quedó en lugar de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo, exactamente. Entonces el vicario de Cristo no es el Papa en turno, es el Espíritu Santo. Por eso digo, es una herejía decir que el Papa es el vicario de Cristo, porque se le está otorgando prerrogativa divina al Papa al decir que él es el vicario de Cristo. Y él es un humano igual de pecador que nosotros. ¿No? Bueno, mande. Hasta peor, ¿no? Por todo lo que hacen ahí en el Vaticano, exactamente. Bueno, y letra B, o inciso B, Él nos sacó de la atadura de la ley. Esto ya lo miramos la semana anterior, ¿verdad? Inciso 3, implica el término exagorazo que uno que ha sido sacado de, Cristo vino, nos compró en este mercado llamado mundo, o pecado, humanidad. Implica que Él vino y nos compró y nos ha sacado para nunca más volver a la esclavitud del pecado. Y esto ya lo explicábamos la semana pasada a través del versículo Hebreos 10:39. Y aquí fue donde nos quedamos, el término, la letra C y la letra D. Nos faltaron dos términos, ¿verdad? Aquí está una palabra un poco rara. Es el término peripoiomai. Vamos a orar porque no hemos orado para continuar con el estudio, ¿no? Que nos queda. Vamos a orar. Padre, gracias por estos minutos, gracias por este tiempo tan preciado y tan hermoso de estar en la casa de Dios. Gracias por los que hemos podido venir. Te pido que bendigas nuestra estancia en este lugar, los siguientes minutos que estamos meditando en la Biblia, en este tema en particular, para que nos des tu gracia, tu bendición, y sea tu propio Espíritu Santo quien nos haga recordar, aprender y poder acrecentar un poquito más nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Te pido que tomes el control de estos minutos en el nombre de Cristo. Amén. Encontramos este término entonces, peripoiomai, acento en la E. Este término significa, inciso 1, adquirir, es decir, comprar o ganar para uno mismo. Aquí ya tiene una idea, es una misma idea que agorazo, exagorazo, pero aquí se le añade algo más. No solamente es comprar para uno mismo. ¿Se les viene a la mente algún versículo que hable de que Cristo compró algo para sí mismo? Dice, ahí mismo en Efesios, dice en el capítulo 5 que Él se dio, ¿cómo dice el pasaje? Y de hecho ahorita vamos a buscarlo, a encontrarlo, donde dice en Efesios capítulo 5, versículo, creo que es el 25, si mal no recuerdo, donde dice, así como Cristo está sujeta, también las casadas, maridos amados, como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? A través de su muerte compró la iglesia. Es decir, todos aquellos creyentes todas aquellas personas que iríamos a creer en Él, en el futuro, formaremos parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, el cual es nuestro Salvador, pero Él se entregó a sí mismo por la iglesia para presentársela a sí mismo, ¿okay? Para adquirirla para sí mismo. Esa es la idea, ¿no? Significa adquirir mediante la compra o ganar para uno mismo. ¿Ok? Inciso 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Inciso 2. Esta palabra aparece solo una vez en la relación. En relación. Sí, una vez en relación a la expiación. Exactamente, en Hechos 20:28. Aquí en Hechos 20:28, el escritor que redactó el libro de los Hechos, que fue Juan el Evangelista, en el capítulo 20, versículo
28 Lucas utilizó este término, que estamos en el inciso C, Hechos 20, 28, donde dice, por tanto, dijo Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Se tradujo al castellano ganó, pero se tradujo de este término que estamos viendo, que está medio complicado de mencionar, ¿no? ¿Y qué significa adquirir? Se tradujo ganó, lo adquirió. ¿Cómo adquirió Cristo ese rebaño? A través de su muerte. Exactamente. Inciso 3. La idea de este término es que Dios adquirió la iglesia exactamente por medio de la sangre de su propio Hijo para su posesión personal. Lo que ya hemos entendido y lo que ya sabemos, ¿no? La adquirió. Hubo una transacción, por así decirlo, hubo una acción de compra, es decir, fue la muerte de Cristo. Él compró, es decir, él pagó el precio de esa transacción. ¿Cuál era la situación? Bueno, la Biblia, Dios estipuló en el Antiguo Testamento que todos somos pecadores. Y en Ezequiel se declaró, el profeta le habló al pueblo y declaró, el alma que pecare, ¿qué cosa? Esa morirá, exactamente. Y a través de Isaías también, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oírnos. El pecado causa separación, produce separación entre nosotros y Dios, y conlleva una consecuencia en la muerte. Muerte sencillamente podemos entenderlo como separación eterna del alma de un individuo y de Dios o de la presencia de Dios. Entonces era necesario que alguien viniera a pagar la redención, ese rescate que ya estaba enmarcado desde el Antiguo Testamento mediante el pariente redentor. Era una figura, era un simbolismo del Señor Jesucristo, de quien vendría más adelante. ¿Sí se entiende? Sí. El pariente redentor, el que vengaba la sangre, el que compraba, el que se casaba con la cuñada que no tenía hijos, o el que sencillamente compraba o rescataba la propiedad o la heredad de un pariente. No, era una figura de Cristo, el pariente redentor. ¿Ok? Entonces Cristo pagó ese precio a través de su sangre. E inciso número 4, esto hace claramente comprensible el precio pagado, siendo el precio, la sangre de Cristo, que es lo que ya acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces aquí hay un término muy, muy, muy raro de mencionar, y este término tiene la idea de adquirir, comprar o redimir, pero se le añade una idea más, es la de hacerlo para mí mismo. Yo lo adquiero para mí. Yo puedo comprar algo para regalarlo. Yo puedo comprar algo, guardarlo para obsequiarlo después, pero también yo puedo comprar algo en algún lugar para mí mismo. La idea de, ¿cómo es? Aperipoieomai tiene la idea de comprar, rescatar mediante el pago de un precio, pero para yo adquirir algo para mí mismo, ¿no? Y esto se entiende en que Dios lo hizo a través de Cristo para comprar su iglesia. A través de Pedro dice que somos pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Bueno, y pasamos a la letra D. Nos queda solamente, bueno, nos quedan dos términos más. Letra D, que dice, es el término lutroo, perdón, tiene el acento en la primera. Lutroo. El término lutroo significa, inciso 1, soltar. También significa liberar o aflojar. ¿Okay? Usualmente el término lutroo se asociaba con un rescate que era pagado como condición para poder ser liberado. Así, su significado, el de lutroo, es el de liberar al recibir un rescate. Y esto lo tenemos claro cuando hay un secuestro, ¿verdad? Se habla de un lutroo, vamos a decirlo así, ¿no? Te voy a liberar, pero si me das lo que te pido, ¿no?
Pagas el rescate, libero, lutró. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no se está hablando de un secuestro, se está hablando de una compra, de una transacción comercial o de una transacción X o de del rescate de la obra redentora de Cristo. Y esto tiene mucho sentido, porque por medio de la redención, entonces, es lo que nos dice el inciso 3. En el Nuevo Testamento se utiliza este término para referirse a la liberación o a la libertad de Israel y a la liberación por la redención individual. No solamente del pueblo de Dios. ¿Cuándo fue liberado Israel? ¿Cuándo fue redimido Israel, hermano? De acuerdo al contexto del Antiguo Testamento. Exactamente, cuando salieron de Egipto, Dios los redimió, los rescató, ¿no? Y hubo un precio de por medio. Podemos decir que sí. ¿Cuál fue el pago que hubo? Entre otras cosas, 40 años en el desierto, ¿verdad? Sí, pero el pago que se dio fueron las plagas, ¿no? Pero una en especial, hubo la muerte de los primogénitos. La muerte. Vino ¿cómo dice se me fue la palabra? Dios envió un ángel que le llamaba, no me acuerdo, se me fue el nombre. Pero era el ángel que iba a pasar por todas las casas, y las casas del marco de la puerta que no tuviese manchado con la sangre puesta con un hisopo, entonces a esa casa iba a morir el primogénito. Entonces la muerte de alguien fue el pago o el precio que se pagó para poder redimir o rescatar a Israel de la esclavitud en Egipto. Hermano. Ahorita que vamos viendo esto, por decirlo, en los tiempos bíblicos, como también ahora, para liberar a alguien, pues tiene que ser pagar un precio. Exacto. Y también en ese caso, para liberar a otra persona, pues va a costar un precio también. ¿Cuál sería ese precio? Digo, sacrificarme yo, tal vez sería eso, el tiempo para poder hablar de otra persona, porque siempre va a haber algo para liberar. Que la liberación ya lo hace Cristo. Exacto. Pero terrenalmente sí puede hacer un precio, tal vez siempre va a llevar un precio. Sí. Para liberar a esa persona. En sentido figurado, podemos decir que hay un precio que pagamos. Voy a sacrificar mi descanso, voy a sacrificar mi tiempo, mi trabajo, mi tarea para ir a predicar. Sí, pues hacer un sacrificio más que nada. Ajá. Como el Señor Jesucristo sacrificó su cuerpo. Y su propia vida, exactamente. Así lo entiendo. Sí, exactamente. Hermana. Exacto. Ajá. Exactamente, esa es la idea de este término lutró, ¿verdad? Hay una fianza, hay un pago, se da la fianza en la entidad correspondiente, entonces hay una liberación. Exactamente. Bueno, por ejemplo, en Lucas 1:68 está hablando este versículo de la redención de Israel. Lucas 1:68, bendito el Señor, dijo Zacarías en su oración, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador. Nos redimió a su pueblo, ¿no? Y bueno, los siguientes versículos, por ejemplo, el capítulo 2, verso 38, dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Está hablando de Ana, ¿se acuerdan? Y hablaba del niño a todos, hablando del niño Jesús, cuando ya había nacido, que lo habían ido a presentar o dedicar José y María al niño Jesús al templo, ¿no? Y se encontraron a dos viejecitos. Uno era Simeón, que dice la Biblia que le había pedido a Dios no morir hasta ver la salvación, que sus ojos vieran la salvación de Israel, y se refería al Salvador, y vio al niño Jesús. Se cree que ese mismo año falleció ya ese hombre. Y Ana también, que era una viuda, que había quedado por muchos años ya viuda y estaba sirviendo al Señor en el templo. Esta se refiere a Ana, presentándose en la misma hora que llegó José y María con el niño Jesús al templo, daba gracias a Dios y hablaba del niño Jesús
a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El término redención se tradujo como tal en castellano, pero Lucas utilizó el término lutro. Ahí es lutro, se tradujo redención, más que liberación o libertad, ¿no? Y bueno, todos los versículos que están ahí, el capítulo 24, 21 de Lucas, Tito 2:14. Vamos a leer 1 de Pedro 1:18, ese sí, que son pasajes claves, ¿no? 1 de Pedro 1:18 y 19. Ya me queda muy poco tiempo. 1 de Pedro 1, de 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con piedras, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pedro utilizó el término lutro y se tradujo al castellano como rescatados, sabiendo que fuisteis rescatados. Una mejor traducción hubiera sido sabiendo que fuimos liberados, ¿no? O soltados de la antigua manera de vivir, ¿no? Y otros pasajes que es el mismo término, pero se tradujo de esta manera, ¿no? Entonces el término lutro nos habla un poquito más de la libertad, ¿verdad? El soltar y el liberar. Y por último, letra E, encontramos otro término y con este terminamos. Es el término apolutrosis, o apolutrosis, pero tiene acento en la U, ¿no? Apolutrosis. El término apolutrosis, inciso 1, significa liberación, rescate o redención también. Se puede traducir de cualquiera de estos términos. Y aparece en 10 ocasiones en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, letra A. Aparece en una ocasión refiriéndose a la liberación no cristiana, es decir, en sentido general, una liberación. ¿Okay? Hebreos 11:35. Letra B, en otra ocasión, en 1 Corintios 1:30, se refiere a la redención en sentido general, a la redención en Cristo. ¿Okay? En sentido general. Letra C, en otra ocasión, en 3 ocasiones, en Lucas 21:28, en Romanos 8:23 y en Efesios 4:30, se refiere sencillamente a apolutrosis, a la salvación. Vamos a leer un pasaje que sería, ¿qué? Romanos 8:23, por lo menos uno. Romanos 8:23, capítulo 8, versículo 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces ahí se utilizó el término apolutrosis, pero se tradujo esperando la redención de nuestro cuerpo. Es decir, el rescate, la liberación de este cuerpo carnal, es decir, humano, que se enferma, que se desgasta, que se va en declive, ¿no? que se enferma, que es corruptible, la liberación, ¿no? Y eso sería en la muerte, la liberación de ese cuerpo, pero después el cuerpo glorificado sería a través de la resurrección, ¿okay? En su momento. En otra ocasión, bueno, y en el resto de las ocasiones, en Romanos 3:24, Efesios 1:7 y 14, son 2, Colosenses 1:14 y Hebreos 9:14, se emplea el término apolutrosis, refiriéndose a la liberación del no creyente cuando viene a Cristo. Es decir, de la persona pecadora, viene al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo libera, lo rescata, pues. Lo redime. Colosenses 1:14, y con esto terminamos. Por lo menos uno leemos, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 14. ¿Alguien lo tiene? Que lo puedan leer, por favor. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Exactamente, gracias, hermano. Aquí Pablo utilizó el término apolutrosis, pero lo tradujeron los hermanos españoles que, bueno, no eran españoles, pero que hablaban español en nuestro idioma, como redención, en quien tenemos apolutrosis o redención por su sangre en Cristo, el perdón de nuestros
de nuestros pecados. ¿Okay? Y finalmente vamos a leer la conclusión. Dice, la doctrina de la redención se puede resumir en 3 ideas básicas. ¿Cuáles son? La primera. Exactamente, gracias hermano, que las personas son redimidas de algo, primero, ¿verdad? De algo, es decir, son redimidas o rescatadas del mercado, agorazo, ¿verdad? Es el término agorazo, o de la esclavitud del pecado, es decir, de esta humanidad que tenemos. Número 2, las personas no solamente son redimidas de algo, sino que son redimidas por algo, que es el pago de un precio. Ese algo es la sangre del Señor Jesucristo. Los seres humanos, no solamente los que creen, no solamente son redimidos de algo, son redimidos por algo. Y número 3, son redimidos para algo. Número 3, las personas son redimidas para algo, es decir, para vivir en un estado de libertad. Es decir, Dios nos ha dado lutro, nos ha redimido para liberarnos de la pena del pecado, ¿verdad? De la consecuencia del pecado, de la esclavitud del pecado, y ahora somos libres. Y entonces, siendo libres, somos llamados a renunciar a esa libertad y convertirnos en siervos, pero ya no esclavos del pecado, sino esclavos o siervos de aquel, con mayúscula, porque es de Dios, quien nos redimió, ¿no? Es como aquel esclavo que era comprado por un patrón, ¿no? Iba a un mercado de esclavos, lo compraba y llegaba y le decía, ya estás libre. Te compré para darte libertad, no te voy a ocupar en mi casa, nada más te compré para darte libertad. ¿Qué hacía ese esclavo que era liberado, comprado y lo ponían en libertad? Decía, ¿de veras? Y no se iba a disfrutar de la vida. Lo que hacía ese esclavo era, voy a renunciar a esta libertad y voy a trabajar de gratis para ti. Esa es la idea. Esa es la idea de redención. Dios nos ha liberado. La Biblia dice que tenemos libertad en Cristo, hablando de la libertad cristiana, pero no quiere decir que es libertad para hacer lo que queramos hacer, sino que tenemos la libertad de la condenación del infierno, la libertad de la pena del pecado, y creímos en Cristo, somos libres, pero decidimos vivir para Cristo en esa libertad, ¿verdad? Bueno, y terminamos. Hay una pregunta. ¿Ya fue usted redimido por Cristo Jesús? Que Dios nos ayude, a apreciar ese bendito estado en el que el Señor nos ha colocado. Amén. Bueno, ahí terminamos entonces nuestro estudio de la redención. Espero que esto nos haya ayudado.